Buenos días, mi nombre es Xiomara Pedroso Gómez. Primeramente quiero agradecer al Centro de Estudios Martianos por esta oportunidad, a su directora, la doctora Marlene Vázquez, a los organizadores del evento y a todas las personas e instituciones que han hecho posible la realización de este evento. Igualmente agradezco a todos por su presencia aquí. Con José Martí nace uno de los movimientos literarios más importantes de los últimos 2 siglos, que es el modernismo latinoamericano como expresión literaria de la modernidad pujante que trae consigo el desarrollo industrial de los Estados Unidos, donde Martí viviría una parte importante de su vida. Entre 1880 y 1895, Martí vive en Nueva York, considerada entonces la capital de la modernización mundial. Y eso define en él una cosmovisión en la que se advierten no solo el justo reconocimiento, sino también el análisis crítico de las contradicciones de una época de florecimiento y progreso exuberantes. El presente trabajo, titulado Música, Conciencia y Compromiso Social, acercamiento al legado modernista de Martí, tiene como propósito exponer desde el análisis de una reseña musical publicada en el periódico Patria en el año 1894 sobre un concierto de artistas negros en Nueva York, la particularidad del discurso modernista martiano, caracterizado por ser esencialmente revolucionario, lo cual está dado por el ser reflejo de un pensamiento comprometido, crítico, visionario y emancipador. El periódico Patria, joya del periodismo martiano, tuvo entre sus tantos méritos un alcance temático y de proyección social de la cual el arte y específicamente la música no iban a estar ajenos. El 27 de enero de 1894, el periódico Patria se hizo eco de uno de los acontecimientos musicales y culturales más importantes y trascendentales de la historia musical y cultural estadounidenses, con la publicación de esta reseña que se tituló Concierto de Artistas Negros en Nueva York. El hecho tuvo una significación especial por 3 razones. En primer lugar, quienes protagonizaron aquel concierto, quienes lo organizaron y sobre todo el porqué de su presencia en un periódico como Patria. Hablemos un poquito de música en lo que atañe a este trabajo. Si bien el jazz es el resultado de la confluencia de disímiles culturas, el componente africano fue determinante en su conformación. Las comunidades negras de los Estados Unidos, sobre todo del sur, aportaron elementos para el desarrollo del ragtime, las canciones espirituales o lo que se conoce como negros spirituals, las canciones de trabajo, el blues, entre otros géneros, que amalgamados con el aporte de otras culturas van a consolidarse en lo que conocemos en el siglo XX como jazz. Luego de finalizada la Guerra de Secesión en 1865 en los Estados Unidos queda abolida la esclavitud y se produce un desplazamiento de un número importante de afroamericanos a Nueva Orleans. Enfrentan el trauma de transitar de la esclavitud a la libertad en medio de una persistente segregación racial y económica. En Nueva Orleans, la población negra trabajaría en las plantaciones de algodón. Allí los cantos devinieron expresión no solo de tristeza y de lamento, sino también un arma de resistencia en la lucha, en la búsqueda por encontrar una identidad propia y un lugar digno dentro de la sociedad en la que intentaban insertarse cargando el pesado fardo de la supuesta inferioridad por el color de la piel y por su cultura. Realizar un concierto en Nueva York, considerando todo este contexto, constituía un hecho inusitado dentro de la sociedad estadounidense del siglo XIX. El hecho no fue fortuito, lo amparaba la obra de una mujer seminal dentro de la cultura estadounidense, que fue una abanderada de las ideas progresistas y humanistas de avanzada en los Estados Unidos de la época, específicamente desde las esferas de la educación y del arte. Se trataba de Jeanette Meyers Turber, que es mencionada en la reseña. Ella tuvo a su cargo la dirección y la fundación del Conservatorio Nacional de Música en Nueva York en el año 1865 y se propuso con esta institución cultivar un espíritu musical nacional. Entre las tantas acciones que desarrolló, es loable, específicamente en lo relacionado con esta institución, que la señora Turber
propuso y logró hacerlo, convocar a personas que tuvieran el talento suficiente para estudiar allí, sin importar su raza, su condición social, sus credos, nada, simplemente era que tuvieran el talento necesario para estudiar y por supuesto eso amplió el acceso y democratizó un poco el acceso de personas de color a la institución. Pero además, entre otras acciones que desarrolló, tuvo la visión de nombrar directivos de importancia para el conservatorio y es así como llega Antonín Dvořák. Antonín Dvořák, un compositor checo nacionalista, que bebía desde su estancia en Europa de la savia de las músicas folclóricas. Su legado en la enseñanza de la composición de Estados Unidos fue muy importante, porque él logró abrir el camino para la gestación de un estilo propio, compositivo, para los Estados Unidos. Un estilo que estuvo marcado por tener en cuenta las contribuciones, por incluir el legado musical de los grupos afroamericanos y de los amerindios, de los nativos norteamericanos. Es así que incorpora en su obra, en la obra propia y en un concierto como este, todo el legado de la música negra norteamericana. Ese es uno de los factores. Otro de los factores por los que fue importante este concierto, por supuesto, fue por los intérpretes. Solo voy a mencionar a dos, hubo otros. Por ejemplo, Cicirietta Jones, que fue una de las sopranos más importantes negras de los Estados Unidos, que tuvo a bien ser la primera en poder cantar en el Carnegie Hall, además de que se desarrolló una fructífera carrera como soprano, llegando a cantar para el presidente Benjamin Harrison desde 1892 en la Casa Blanca. También otro de los intérpretes, Tucker Burley, que fue asistente de Dvořák durante su periodo de dirección del conservatorio, del cual se dice que posiblemente haya sido la persona que acercó mucho más a Dvořák a todo el mundo de los negros espirituales. La reseña de Marras que nos ocupan en este trabajo fue una noticia publicada en el Evening Telegram y en el New York Herald, que eran dos de los periódicos más importantes de la época. Sin embargo, aparece también reseñada en Patria. La decisión editorial de incluir esta reseña confirma la práctica consecuente de Martí ante la defensa de los valores que definieron su vida y su obra. Fue una estrategia comunicativa conscientemente diseñada, que desde el arte constituyó una denuncia social a la vez que reivindicaba el aporte de la música negra a la cultura del país norteño y prefiguraba su aporte en lo que luego serían géneros como el blues y el jazz. Una reseña musical se redimensionó para convertirse en testimonio de los preceptos humanistas que guiaron al apóstol y que marcaron la pauta editorial del periódico Patria. El análisis realizado señala una intencionalidad editorial que puso énfasis en uno de los flagelos más trascendentales en la historia de los Estados Unidos y que se extiende hasta hoy, que es el racismo. La decisión editorial de hacerse eco de este evento reafirma el compromiso de Martí con los más altos ideales de justicia y emancipación social que fueron un continuum en su pensamiento. Con la publicación de esta reseña, confirmó la capacidad no solo de retratar desde la estética modernista la realidad de su tiempo, sino de evidenciar la misión revolucionaria y fundacional de su pensamiento, así como de develar y configurar en toda su complejidad la identidad cultural norteamericana y americana. El enfoque sistémico y relacional que subyace en la obra martiana referida al modernismo permite comprender la atención constante y profundamente crítica que despliega en los ámbitos espiritual, ético, político, cultural y social finisecular, colocando al ser humano en el centro de la disyuntiva epocal de la que Martí es testigo. Carlos Marr, en su crítica de 1845 a Feuerbach, parecía renacer en Martí cuando no le bastó describir la realidad de un mundo nuevo que nacía y cuyas contradicciones emergentes no le eran ajenas y avisoraban los contrastes de un mundo gris que se asomaba.
Martí ilumina con su pensamiento de futuro el escabroso y agotador camino para la transformación de la humanidad que encuentra expresión concentrada en un periódico y en su patria, que es Cuba. Muchas gracias.